Ahora pase a Job. Una vez más vimos esto brevemente la última vez, pero encaja aquí. Job 3. Job está en problemas. Todo lo que podía pasar mal, pasó. Todo lo que podía salir mal, salió. Y en Job, capítulo 2, versículo 9, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Simplemente maldice a Dios y muérete. No puede empeorar esto. Dios no puede ser más duro contigo de lo que has sido. Simplemente maldice a Dios y muere. Y Job no escuchó a su esposa. Versículo 10 dice, en todo esto no pecó Job con sus labios, pero él nos mostró su dolor. Versículo 11, ¿por qué no morí en el nacimiento? En Job 3:11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaré yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro. Lo que él está diciendo aquí es que habría estado mejor si hubiera nacido muerto. Versículo 16, hubiera sido mejor ser un abortivo. Hubiera sido mejor ser un infante que nunca vio la luz, porque el versículo 17 dice, si ese fuera el caso conmigo, estaré en un lugar en donde no hay impiedad y donde los que están cansados descansan. Este es el hombre más justo en el planeta en ese entonces, el hombre más justo. Versículo 8 del capítulo 1, no hay nadie como él en la tierra, un hombre irreprensible y justo, temiendo a Dios y volviéndose de la maldad. Este es el hombre de Dios, este es un hombre con teología sana y una fe sana, y dice, francamente la vida está tan mal que hubiera estado mejor si hubiera nacido muerto, si hubiera sido un aborto, porque entonces habría estado en reposo. No estás hablando aquí de aniquilación, porque él dijo, yo estaré con los reyes y consejeros y con príncipes, estaré con gente, estaré con aquellos que están en reposo. Esto no es aniquilación, y ciertamente no puede ser infierno, porque si hay una realidad en el infierno es que no hay reposo. Ciertamente si él va a estar en el infierno, él no cesaría de la impiedad. La única posibilidad es el cielo. Entonces usted ve en el Antiguo Testamento que hay textos que nos indican la condición inocente. Esto no es que no son depravados, no es que no poseen una naturaleza pecaminosa y llevan la culpabilidad del pecado de Adán, pero no hay una incredulidad deliberada, rebelión y conducta pecaminosas que pueda ser usada en contra de ellos, por las que puedan ser responsables, porque no entienden de una manera convincente estos asuntos. Son inocentes. Y más que eso, los versículos que les acabo de leer indican que en una manera especial son de Dios. Aún los hijos de idólatras paganos que son ofrecidos en altares sacrificiales son mis hijos. Y son tanto de Dios que si sufrieran un aborto natural, ellos irían a un lugar en el que están con otros en reposo y libres de impiedad. Pero hay aún más. Usted puede ir de la inocencia a la posesión a la salvación en el Antiguo Testamento. Pase a 2 de Samuel. Esto es muy útil. 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Usted conoce la historia. Este es David con Betsabé, un incidente infame en el cual David cometió adulterio con una mujer que no era su mujer. Y para continuar en esa relación de manera permanente, se aseguró de que su marido Urías fuera matado. Entonces, David no solo era un adúltero, él era un homicida. Capítulo 12, versículo 12. Es un buen lugar para comenzar. David había cometido su pecado en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David estaba en penitencia, esto es, estaba triste por su pecado. Salmo 32, Salmo 51 son sus oraciones penitentes, esto es, mostrando su arrepentimiento. Dios lo perdonó. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Versículo 15, Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El pequeño bebé se enfermó. Creo que David realmente quería que ese pequeño bebé viviera, porque si el bebé vivía, en cierta manera sería una muestra de perdón y gracia, pero Dios lo había perdonado. Él no estaba listo para deshacer eso,
Y David necesitaba una lección severa y todos los demás que vieron la situación, pero David quería que el niño viviera. Y estoy seguro, como cualquier padre, David tenía una ternura hacia ese pequeño niño. Y entonces en el versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. No comió, se postró ahí en la tierra, rogándole toda la noche que Dios salvara a el bebé. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, pasó una semana. Este es un hombre que está en dolor intenso, en oración intensa. Versículo 18, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto? Y él había estado, a lo largo de estos 7 días, estuvo en este ayuno, en este lloro, intercesión a favor del niño, en una posición de estando postrado en el suelo, y temían decirle que su niño estaba muerto, porque decían, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería uno oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Lo vieron tan afectado por el dolor y el sufrimiento de una manera tan profunda, por la muerte que se esperaba del niño, que temían que si le decían que el niño estaba muerto, se podía quitar su propia vida. En su mente, él había entregado su sentido entero de bienestar a la vida de ese niño. Simplemente no le podemos decir. Él se puede hacer algo a sí mismo, se puede dañar a sí mismo. Versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Ahora, estos son 7 días de estar orando y ayunando y postrado toda la noche rogando con Dios tan intenso que los siervos tenían miedo aún de decirle que el niño había muerto por temor de que se pudiera quitar su propia vida. Ellos vieron lo triste que estaba. Entonces David le dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas después de haber estado ahí 7 días. Este es un ejemplo de oración en el Antiguo Testamento. Se levantó de la tierra y se ungió, y lo que hizo es que se lavó, se ungió a sí mismo. Esencialmente significa que se bañó, se puso el perfume que usaba, lo que se ponía en su cabello, se peinó, cambió su ropa, lo cual indica que él probablemente no lo había hecho por 7 días. Y vino, entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No se mató a sí mismo, se bañó, se limpió, se arregló, fue a la casa del Señor y adoró. Y vino a su casa y dijo, oigan, tengo hambre. Y entonces le pusieron pan, ¿y qué hizo? Comió. Esta es una transformación asombrosa, dice usted. Y le dijeron sus siervos en el versículo 21, ¿qué es esto que has hecho? No entendemos. Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Parece que esto está al revés. Bueno, dijo él, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Eso es normal, ¿no es cierto? Orar por la vida del niño. Yo quería la vida de ese niño. Me gustaba la vida de ese niño. Yo quería ese pequeño, quería la vida de ese pequeño. Aunque nació a partir de un pecado, yo quería amar a ese niño y criar a ese niño y disfrutar a ese niño. Y entonces oré. Y dije, entonces, ¿quién sabe? Si Dios tendrá compasión, mostrará gracia hacia mí y el niño podrá vivir. No lo sé. Él es muy parecido a nosotros, ¿no es cierto? Simplemente oró que Dios mostrara gracia, pero no sabía lo que Dios escogería hacer. Pero, versículo 23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No. Pero, aquí está. Yo voy a él. ¿No es esa una gran declaración? Esta es una partida, pero solo temporal. Mas él no volverá a mí. No hay nada por qué orar, caballeros, nada por qué ayunar, caballeros. Él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Su tristeza fue reemplazada de manera instantánea por la esperanza cuando ese niño murió. Este es un hombre de Dios a pesar de sus pecados. Está postrado en el suelo por 7 días, llorando y ayunando y orando con tristeza. Su tristeza es tan grande que los siervos piensan que podría llegar a quitarse su propia vida, y para shock de ellos, cuando descubre,
se entera que el bebé ha muerto, él deja de llorar, se levanta, se lava, se pone ropa limpia y come y dice, no hay nada por qué estar triste, caballeros, voy a ir a él. David era un creyente. David pecó. David fue disciplinado. Y David fue perdonado. Él era un hijo de Dios. Entonces sabemos que David no estaba diciendo, lo voy a ver en el infierno. Algunas personas dicen, bueno, lo que quiso decir es que iba a ser sepultado en el mismo campo. Por favor, eso no te va a hacer arreglarte y comer. Me da gusto porque voy a estar sepultado ahí junto a él cuando muera. Algunos dicen, bueno, ese niño fue al infierno porque nació de un adulterio. Ningún niño, ninguno paga por los pecados de un padre o madre. Ezequiel 18 explica esto de manera absolutamente clara. La única respuesta a todo esto es que David sabía en dónde estaba el niño y él sabía que habría una reunión. Y esta es la clave. David sabía a dónde iba él. Fue David el que dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David sabía que él iba a la presencia de Dios. No hay duda de eso en la mente de David. Él sabía que cuando muriera, él iría ahí. Salmo 16, no dejarás mi alma en el sepulcro, en el Seol, ni permitirás que tu santo enfrente corrupción. Tú me darás a conocer el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay delicias para siempre. David sabía que él iba a la presencia de Dios, en donde hay gozo eterno y placer eterno. Y si dijo, yo iré a él, él sabía dónde estaba el niño. Y David fue el que nos dio ese increíble Salmo 23, en el cual David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A dónde cree usted que él pensó que estaba el pequeño? En la casa del Señor, y esa es la razón por la cual no había razón alguna de ayunar, y esa es la razón por la que no había razón alguna de llorar. Se arregló, está con el Señor, y ahí estarás tú también pronto. Ahora quiero pasar unos capítulos más adelante a 2 de Samuel 18, porque quiero mostrarle un contraste. Este no fue el único hijo que tuvo David. Tuvo otro hijo llamado Absalón. Y quiero mostrarle un contraste asociado con el desagrado. Absalón. Absalón fue un hijo adulto, un hijo ya crecido. Ahora usted recuerda que Absalón trató de darle un golpe de estado a su padre. Y eso es lo peor, ¿no es cierto? Su propio hijo guiando la revolución. Digo, este era un desastre, y puede leerlo en los capítulos anteriores. David fue maldecido y todo tipo de cosas se enfrentó, y Absalón andaba por todos lados en el país tratando de reunir una banda de soldados que lo siguieran y destrozar el lugar y destrozar el palacio. De hecho, desarrolló una conspiración, guió una conspiración y persiguió a David, lo expulsó, lo sacó de Jerusalén. Y aquí está su propio hijo tratando de matar a su padre. Este es lo peor de los hijos. Este no es un pequeño bebé tierno que está siendo cargado en los brazos. Este es un hijo impío, miserable, feo, egoísta, asesino, conspirador que está tramando. Esta es la peor pesadilla de un padre. Un hijo miserable que buscaba matar a su padre. Y él lo buscó para hacer eso. No obstante, en el capítulo 18 vemos que Absalón literalmente se metió en un problema. Versículo 9, él iba sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Mire, si usted está montado en un caballo ahí en el bosque, agáchese antes de que aparezca el árbol. Absalón no se agachó y su cabeza se enredó en una V en el árbol y estaba colgado ahí. Quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Y alguien lo vio y le dijo a Joab, que estaba con David, vi a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echando la tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Todo hombre necesita un talabarte, esto es un cinturón. El hombre, no sabemos quién es. El hombre le dijo a Joab, aunque me pasaras 1000 siclos de plata,
no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey, porque no sé cómo el rey va a reaccionar ante esto. ¿Crees que voy a matar al hijo del rey? Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón, protégelo, protégelo, protégelo. Ustedes saben, es tan ridículo. Piensa usted en la historia entera. David estaba diciendo, no dejen que nadie dañe a Absalón. Todo mundo alrededor de David está diciendo, tienes que estar loco. El hombre está tratando de matarte.